vacunaciones son el proceso por el cual inducimos inmunidad a los niños para prevenir o contra una enfermedad en específico. ¿Sí? La inmunidad puede ocurrir de dos formas: una forma pasiva, en la cual administramos anticuerpos directamente en el paciente, o una forma activa, es decir, en la cual se administra una vacuna o un toxoide en el cual el cuerpo tiene que estimular una respuesta, una reacción para que el cuerpo cree sus propios anticuerpos. ¿Ya? Entonces, hoy en un mate con el doctor Coro traigo al licenciado John Segura. John es nuestro enfermero encargado del departamento de infantil. ¿Qué tal, John? ¿Tranquilo? Tranquilo, es un gusto estar aquí con ustedes, compartir un poco más de muchas preguntas que por lo general en las citas médicas los pacientes preguntan y se quedan con las dudas, y sería bueno despejar todas esas dudas. Como bien dice John, acá siempre en la consulta pediátrica nos preguntan millones de dudas, mitos, cosas que los padres no saben qué hacer y a veces googlean toda la información que uno revisa no está bien. Entonces comencemos a ver cómo nos va hoy en el programa. Vamos. Mira, aquí tengo una pregunta de María Fernanda Almeida, envía saludos desde Santa Prisca, esto es en el centro de Quito, y pregunta por qué es tan importante el tema de la vacunación o las vacunas. Sí, bueno, eso hay que recordar algo, que la vacunación es de prevención. O sea, ¿qué quiere decir eso? De que nos tenemos que colocar antes de que se enfermen en los niños, en la cual nos va a prevenir de muchas enfermedades, tanto como el sarampión, la rubiola, la parotiditis, la difteria, el tétano y la aspirina, entre otras enfermedades. ¿Qué es lo que lleva a estas enfermedades? Es a que haya complicaciones, ¿sí? Tanto como la ceguera, la meningitis, la discapacidad es intelectual. Sí. Sí, y es, aunque no lo crean, la colocación de las vacunas reduce la carga económica dentro de la familia, no porque nos va a salir más económico, más barato, es decir, la aplicación de una vacuna a que el tratamiento de estas enfermedades, ¿sí? Mira, todo lo que vas diciendo es de suma importancia para los padres. Primero, la vacuna es una conducta de prevención. Exactamente. Antes que se enfermen, deben estar vacunados. Algo que muchos de los que nos escuchan, que la mayoría son jóvenes, antes no existían vacunas y habían estas enfermedades, sí existían y dejaban secuelas. Ejemplo, la polio, hay personas, sobre todo abuelitos, que tienen una pierna más larga que otra. Eso en niños hoy por hoy es muy poco probable verlo, pero a los abuelitos sí habían. Yo recuerdo de pequeño, habían jóvenes y abuelitos que tenían unos tacos grandes de zapatos porque Sí. había un pie más corto que otro. Eso era por la polio. Bueno, me enteré Sí. después cuando estudié medicina, ¿no? Pero se previene por vacunas. Temas sarampión, temas meningitis, temas, por ejemplo, una que vamos a conversar seguramente, neumococo, han disminuido dramáticamente la incidencia de ciertas enfermedades Exacto. que la mayoría dejaban secuelas. Todo el mundo tiene muy claro el tema de vacunación. Casi todos saben de vacuna después del COVID, ¿sí? Porque nos tocó esperar a que hicieran la vacuna del COVID, pero hay algunas que ya estaban hechas y que todavía se usan y funcionan adecuadamente. Entonces veo que se nos están conectando varias gentes y le digo a todos los papás, a todas las mamás que están conectados, que dejen sus preguntas, que hoy vamos a responder todo, ¿verdad, John? Exactamente. Entonces, aquí tengo una pregunta que nos dicen: ¿a dónde deben dirigirse para colocarse las vacunas los pacientes? Sí, por lo general tenemos que ir con ese ente rector. ¿Cuál es? Es el Ministerio de Salud Pública, aquí es en el Ecuador. Sí, ir es a buscar, como por ejemplo, en este momento estamos de la campaña de la influenza, ¿sí? Esa libre demanda para todas las personas. Y ahora, si quieren es buscar vacunas como, por ejemplo, de la hepatitis, de la meningitis, de la tifoidea, sería eso en los consultorios médicos privados, ¿no? Sí, entonces, em, cuando uno le preguntan a dónde debe de ir exactamente, yo les digo siempre, primero vayan al centro de salud más cercano, Exactamente. que hay mucha ventaja con vacunarse cerca de la casa. Recuerden, le ponen la vacuna al niño, lo más probable es que tenga dolor, tenga molestia,
Y si vas a vacunarte en un lugar que estás a 1 hora de viaje, imagínate toda esa hora de regreso a casa con dolor, el niño llorando, desespera. Lo mejor es que sea siempre cerca de la casa y para eso está dispuesto o destinado los centros de Los centros salud. de salud. Tenemos también vacunas en algunas instituciones como en el IES, ¿sí? También existen vacunas en los centros, los en los consultorios privados, tenemos también vacunas en algunos centros de seguros privados, ¿sí? Depende de tu ciudad, puedes acudir a alguno de ellos. Ahora, tengo una pregunta aquí de Gabriela León, saludos desde la Kennedy en Guayaquil. Nos pregunta, doctores, ¿cómo está estructurado el esquema nacional de vacunas del Ecuador? Sí, creo que John, ahí sí le puedes explicar Ya. ¿qué crees? Porque hay para niños, hay para Y para adultos. embarazadas, hay para adultos también, pero hoy Exactamente. vamos a concentrarnos en los En niños, los ¿sí? niños. Bueno, Vamos. es el MSP, que es el ente rector, ¿sí? Es estructurado es un esquema tanto para niños y para adultos, ¿sí? Le podemos decir es el esquema temprano o es el esquema regular. ¿Cuándo comienza? Comenzamos desde los 0 días de nacido. Eso, aunque no le crean, desde que ese niño nace, se administran ya las vacunas. Comenzamos con la BCG y la hepatitis B dentro de las 24 horas. Luego, ¿cuándo le vamos a citar al niño? Cuando cumpla los 2 meses de edad, comenzando con 4 vacunas. La vacuna de la rotavirus, que le previene contra las enfermedades diarreicas, ¿no? La vacuna de la FSPV fraccionada, le previene contra la poliomielitis. La vacuna de la neumococo, le previene contra la neumonía, la meningitis y la otitis media. También le vamos a colocar la vacuna de la pentavalente. Le previene de 5 esas enfermedades, como su nombre mismo le dice, la pentavalente, ¿no? Difteria, tétano, la tosferina, la hepatitis B y la influenza tipo B, ¿sí? Esas mismas 4 vamos a colocarla a los 4 meses de edad, ¿sí? Las mismas que colocamos a los 2 meses, a los 4 meses. Prácticamente serían sus segundas dosis, ¿sí? Sí. Sí. Y luego le vamos a citar a los 6 meses de edad. Ya no colocamos rotavirus, no colocamos FSPV fraccionada, tan solo que la poliomielitis la cambiamos por la BSPV, que le prende contra la poliomielitis misma, ¿sí? Vamos a colocar la tercera dosis de neumococo y de pentavalente. Hay que tener bien eso en claro, que es a partir desde los 6 meses ya se comienza con las vacunas de la influenza, porque llegan los pacientes, dicen en qué momento ya le puedo ya colocar la vacuna de la influenza, hasta qué edad se le puede colocar, y recordar a partir desde los 6 meses. Niños de 6 meses hasta los 11 meses de edad tienen que recibir 2 dosis de la vacuna de influenza, ¿no? Terminamos el esquema con menores de 1 año, ¿sí? Y nos vamos a los 12 meses. ¿Qué le vamos a colocar? La vacuna de la fiebre amarilla y la SRP. ¿De qué nos previene la SRP? Sarampión, de rubiola y de parotiditis. Colocamos, ¿no? Y le citamos a los 15 meses. A los 15 meses le vamos a colocar la vacuna de la varicela, ¿no? A los 18 meses, ¿qué vamos a colocar? Prácticamente vienen ya los refuerzos de las vacunas que hemos colocado. Se coloca a los 18 meses el refuerzo de la SRP. ¿Por qué a los 18 meses? Porque a los 12 meses vamos a colocar la primera dosis y la segunda dosis se coloca 6 meses después que se coloca la primera dosis, y ahí sumamos a los 18 meses. También vamos a colocar el primer refuerzo de la DPT. ¿Por qué le digo el primer refuerzo? Porque dentro de la pentavalente, si recuerdan que les dije que colocamos difteria, tétano y tosferina, estamos colocando a los 2, a los 4 y a los 6 meses. O sea, el primer refuerzo recién vamos a colocarlo 1 año después que colocamos la tercera 18 dosis. meses. 18 meses, exactamente. Y asimismo la BOPV, que le prende contra la poliomielitis, se coloca 1 año después que colocamos la tercera dosis, ¿sí? Terminamos con ese esquema de niños de 23 porque tú a me vas 24 diciendo meses. tantas vacunas que hay que importante decir algo. Sí. Si tienen duda, porque él las va mencionando, y si no tienes el esquema, el librito de vacunas o el carnet de vacunación delante, es difícil recordar todas. Uno va viendo la edad que tiene el niño y va contrastando si le pusieron o no le pusieron y cuándo debe volver a poner. Sí, porque hay una cosa que los enfermeros usan full, los doctores nos vamos enterando sobre la marcha, y es que cuando ponen la vacuna lo escriben con esfero, con bolígrafo, y la próxima dosis te la ponen en lápiz. ¿Sí? Es para recordar cuándo viene la otra. Entonces, uno va viendo, mi hijo tiene 4 meses, ya yo sé cuáles les va a tocar, ya me dicen incluso la fecha en que debo ir.
Generalmente las fechas nunca es sábado, nunca es domingo, ¿sí? Lo ponen entre semanas y uno va viendo cómo va completando el esquema de vacunas. Ahora, a partir de los 18 meses, ¿cuándo más tocaría? Luego le vamos a citar al niño a los 5 años. Sería su segundo refuerzo de la DPT y de la BOP. O sea, prácticamente el niño tiene que tener 5 dosis de poliomielitis, difteria, tétano y tosferina, ¿no? Sí. Luego que le colocamos a los 5 años, nos vamos a los 9 años, le citamos a los 9 años, ¿sí? Le vamos a colocar la vacuna, la BPH, que le prende contra el virus de ese papiloma humano, ¿sí? Y luego a los 15 años, recién a los 15 años, aunque no le crea, recién estamos terminando el esquema regular, ¿sí? El esquema temprano. Sí. Hay que recalcar algo, sí, que no porque se colocó ese el esquema y sale, es una campaña, porque por lo general siempre salen es campaña, que son dosis adicionales, no le vamos esa colocar, ¿sí? Tenemos que colocar toda campaña que salga. Por ejemplo, en este momento estamos con la campaña de la influenza, como le dije, y también estamos con la campaña del SR y poliomielitis. Tenemos que colocarnos cada vez que salga una campaña porque, como le digo, son de prevención, ¿sí? Ahí te tengo una pregunta, mira, ¿en qué fecha debemos poner la de la influenza? Porque más o menos una época en el año en que se pone y hay otra época que no lo van a poner, aunque no haya cumplido ese esquema. Eso es importante y por lo general me llegan varios pacientes, ¿sí? Y me dicen, no, yo me la coloco es un año, yo me la coloco cada año. Y hay que explicarle que por lo general la campaña aquí es en el Ecuador, se comienza desde octubre hasta febrero, lo que es esta campaña actual, ¿sí? Y se le explica. Si usted se coloca hoy, que estamos este febrero, usted se puede colocar ya es en octubre. ¿Por qué es en octubre? Porque la inmunidad de la influenza le dura entre 6 a 8 meses. Y es en el transcurso de eso, ya se pasó los 8 meses. Y justamente esa es la temporada, es en la cual donde más vamos es a abarcar la gripe, ¿sí? Es el virus, es en el ambiente, ¿sí? Mira, la época invernal influye también, porque cuando vienen los vientos, vienen las lluvias, vienen los virus, porque mucha gente le echa la culpa de la gripe al frío, no, no es el frío, es el virus que viene en el viento y cuando más viento hay es la época de lluvias. ¿Cuándo es la época de lluvia? Febrero, marzo, abril, así que la recomendación sería vacunarse antes. Como bien dices, de octubre hasta, yo le digo hasta marzo porque pongo 1 de marzo, no pongo mes de marzo, pero lo ideal sería vacunarse antes que venga la época invernal. Otra de las cosas que yo veo también es que a veces se pierden estas vacunas. Si ya tienes más de un año y no te pusieron las de los 6 a 11 meses, que son las 2 dosis, como bien me dijiste, esas ya no se pueden recuperar. Te toca la del año. Exactamente. Esas vacunas no son recuperables, ¿sí? Otra de las cosas que veo acá que nos están preguntando es Andrés F. Ochoa. Saludos desde Cuenca, un saludo a su invitado y cómo deben preparar los padres para el día de la vacunación. Ya. Bueno, eso es muy importante, ¿sí? Cómo los padres deben preparar a su niño. O sea, el padre tiene que explicarle al niño todo el proceso que van a pasar, ¿sí? Tiene que incentivarlo, que vaya a una zona de confort, ¿sí? Lo principal, tiene que ir con ropa cómoda, ¿sí? ¿Por qué? Porque si vamos con abrigos, bien abrigados, o sea, ese niño se va a sentir incómodo. ¿Qué me están haciendo? Claro. Como le digo, tienen que explicarle todo el proceso, tienen que hacer planes después de la vacunación, que ese niño se motive a vacunarse, aclararle todas las dudas que el niño tenga, porque si me han llegado, papi, ¿qué es esto? ¿Qué me van a hacer? ¿Por qué me colocan esto? Claro. Y ponerse como es un ejemplo, ¿no? Mira, yo recuerdo muchas de las cosas que vas diciendo y sí que pasan. Por ejemplo, yo les digo a los papás que depende. No es lo mismo preparar a un niño de 2 meses por una vacuna, que ese no va a entender nada, pero ahí yo te digo, bañarlo antes de su vacunación estaría bien para que esté limpio. Exactamente. Otra de las cosas que tú bien dijiste, ponerle una ropa cómoda. No es lo mismo tener que desabrigarlo completo, sacar todo, que solo sacar el bracito, sacar la pierna. Sí, es mucho más fácil. Otra... a veces uno le dice que no le den comida un ratito antes porque a veces a través de llanto empiezan a vomitar y se hacen una cosa, un show mucho más complejo de lo que pudiera pasar. Y ya cuando son un poquito más grandes hay que explicarles la importancia de vacunarse porque obvio el pinchazo duele. El niñito viene literalmente engañado, que lo traen a otra cosa que no va a doler y
te están pinchando, es decir, duele lo que le van a hacer, pero es un dolor que tiene un beneficio mucho mayor porque en ese pequeñito dolor, en esa dosis que te van a poner, te están protegiendo de generalmente enfermedades que pueden ser discapacitantes o invalidantes en su vida adulta. Y la típica, ¿no? Viene el niñito y ya te ve y te dice, tú pincha, usted es el que va a pinchar, ¿sí? No me pinche, pero es que en la casa cada vez que no come, el doctor te pincha. Si no, eso le meten tanto miedo, le echan un miedo. Están con ese trauma. Y el niñito llega en malas condiciones, créame que llegan mal. Aquí veo que te mandan saludos, te manda saludo Daniela, dice excelente profesional, licenciado Segura, ¿sí? Entonces, mira, aquí tengo otra pregunta que nos envía Andrea Cedeño, saludos desde Manta. Manta es provincia de Manabí. ¿Qué cuidados debe tener después de vacunar a mi hijo? Ya hablamos de los cuidados antes, vamos a hablar ahora después. Después, ya, perfecto. Las madres, tanto madres, padres, porque no solo van las madres es a llevar Abuelos a los niños, también. van los abuelos, los padres, los hermanos. Y toca es indicarle qué tienen que hacer. Lo principal es indicarle, no estarle manipulando, no estar sobando en la zona que se le aplica en la vacuna y estar pendiente de la temperatura. Hay que recalcarle eso muy bien, es a la persona cuando ya es fiebre, que por lo general es a partir de los 38 grados, Sí. ¿no? Pero se le indica que si ese niño le toma ya la temperatura y estamos con 37.8, con 37.9, ya sabemos que la temperatura le va a subir. ¿Qué le tenemos que hacer? Un baño con agua tibia, no tan caliente ni tan fría así. Sí. Y colocación de medio físico, ¿en qué punto? Es en los puntos donde se van a desencadenar ya la fiebre, ¿sí? ¿Por qué región? Por el cuello, por el abdomen, por las axilas y por la ingle. Atacando ese punto, créanme que si le aplican bien esos medios físicos, la temperatura no le va a subir. Pero por un extremo, recién ahí vamos a darle paracetamol. Por lo general, esto hay que recalcar siempre. Me dicen, no, yo ya le di la paracetamol antes de vacunarle. Sí, pero ¿por qué le vamos a dar? Es un medicamento si ese niño no tiene ninguna sintomatología, no está enfermo. Le estamos medicando de por gusto, es una forma que es innecesaria, ¿no? Sí. Mira, en consulta llegan a veces y te dicen, doctor, y no le tengo que poner hielo, no le tengo que poner compresas frías. Y siempre hay que darle toda esa explicación, porque creo que los padres siempre se preocupan en que no le duela o le duela lo menos posible, que le dé la menor cantidad de reacción posible. A veces se quejan y te dicen, doctor, le están poniendo 5 vacunas el mismo día. Sí, mira, las vacunas tocan, ya sabemos que tocan, bueno, vamos a hacer todo lo posible porque el niñito no le vaya tan mal, ¿sí? Entonces, resumiendo un poco lo que vas diciendo, nunca después de la vacunación estarle frotando, ¿sí? Porque cuando uno frota, hay cosas que viven en nuestra piel que después de la punción pueden entrar, son bacterias que nos protegen y entran, y a veces hacen una celulitis de la zona del pinchacito o de la zona de las vacunas. Otra que a veces ponle hielo, ponle agua fría, yo creo que eso no está indicado. Antiguamente sí lo indicaban y por eso creo que a abuelitas, y ponle que a ti cuando pequeñito te pusieron. Esas cosas no. Cuando uno pone hielo, cuando uno pone frío, congela la reacción química y inhibe la reacción del cuerpo de enterarse literalmente de que le pusieron una vacuna y tienen una respuesta menor que si no le ponen esto frío. Otra de las cosas que tú bien dices, bañarlo con agüita tibia, el agua tibia es relajante, ¿sí? El niño va jugando y ni se entera al final de que tuvo algo después de este malestar que pudo haber tenido. Sí. Algo que también le dijiste y quiero reforzarlo. Niño menor de 3 meses, muy poco probable que le indiquen ibuprofeno. Sí. Generalmente se manda paracetamol. El paracetamol hay varias presentaciones, hay en gotas y hay en jarabe, pero esto sí debe de prescribirlo el pediatra, porque depende del peso del niñito. Un niñito a los 2 meses, dentro del rango normal es amplio, hay más de 2 o 3 kilogramos de diferencia entre el mínimo para 2 meses y el peso máximo para 2 meses. Entonces sí es importante que el pediatra te lo prescriba. Exactamente. Hay que ya recalcar en ese punto que por lo general se comenzaban a colocar es el hielito, ¿sí? Y no hay que manipular porque ¿qué le dice la madre? No, sí, yo solo le voy a colocar, no le voy a estar sobando, pero
es el método ya correcto como lo están haciendo? Dicen, mira que le duele, que se duele un poco. ¿Qué vamos a hacer si le sobamos, si le estamos manipulando? Vamos a hacer que ese líquido que le colocamos, esa línea, porque es un líquido, ¿no? Vamos a hacer que ese líquido se le riegue, se le forme, es una bola, le provoque, es un acceso, en la cual eso nos va a llevar a un ESAVI. Sí, que no se imaginan, es un caso bien largo con esa investigación de por qué se le provocó eso. Ya que lo dijiste. Ya, ese son esos eventos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización, ¿sí? Ahora, estos son como reacciones adversas que no son frecuentes y siempre hay que estar notificando, y para eso existe un formulario para poder investigar qué pasó. Ahora, hay reacciones que son frecuentes, por ejemplo, dolor es frecuente, fiebre es frecuente, ¿sí? Malestar general es frecuente. Ves que el niñito está medio molesto, obvio, le acaban de poner una vacuna, pero por ejemplo, si tu bebé tiene dificultad para respirar, si ves que sale un rash en toda la piel, si ves que no lo ves bien, qué sé yo, estamos hablando de que puede tener complicaciones un poquito más severas, no la pienses más, vete con un pediatra y lo van a poder examinar y darte un diagnóstico, ¿sí? Pero esto, por suerte, es poco frecuente. Sí. Ahí es una de las preguntas que varias madres me han preguntado: ¿por qué le da fiebre a los niños? ¿Sí? ¿Por qué le dan esas reacciones? Y se les indica que por lo general son virus vivos o atenuados, ¿sí? Que se le ingresan al organismo del bebé. O sea, son virus que no tiene el sistema inmune. ¿Y qué hace este sistema inmune? Como ve, es un virus nuevo, son cosas nuevas que no conoce. Lo detecta como es un peligro. Sí, y va a reaccionar. Va a reaccionar por eso, y por eso desencadena ya la fiebre. Claro, ¿sí? por Es eso un mecanismo de acción. al principio de que las vacunas inducen una respuesta, es decir, inducen a que el cuerpo tenga una reacción frente a lo que le están poniendo, reconozca como que es la enfermedad, pero realmente no es la enfermedad, es parte del virus o ya los anticuerpos propiamente dicho, para que tenga esa memoria luego que en algún momento venga la enfermedad propiamente dicha o de forma directa. Ahora, aquí tenemos otra pregunta, tengo otra pregunta. Paola Zambrano, saludo desde Chone. ¿Qué pasa si mi hijo se retrasa en alguna vacuna del esquema actual? Por lo general, tenemos que saber hasta qué edad le podemos colocar cuál vacuna, ¿sí? Como por ejemplo, si me pongo a nombrar todas las vacunas, no vamos a terminar nunca, ¿sí? Pero como por ejemplo, la vacuna de la SRP, es en el esquema que te dice que tienes que colocarle a los 12 meses y a los 18 meses, pero ahí es un tiempo máximo de poder colocar, que sería hasta los 6 años, 11 meses y 29 días. O sea, le podemos recuperar, le podemos colocar también esa vacuna. Claro. Por eso es muy importante saber qué vacuna es que se retrasó el niño. No es que si no te pusieron la perdiste. No, exactamente. Siempre perdiste algunas, como ejemplo la de la influenza del año pasado que no te pusiste, esa no la vas a poder recuperar, pero te pones este año. Exactamente. O, por ejemplo, niños menores de un año, ¿sí? Que no se colocó la vacuna de la pentavalente, que esa es la máxima de colocarle, la pentavalente, el frasquito, sí, ¿no? Es hasta los 11 meses y los 29 días. Pero ¿qué pasa? Nosotros le podemos recuperar esa vacuna con la combinación de la DPT, de la hepatitis B y de la influenza. Estamos recuperando la vacuna de la pentavalente, sí, pero por ejemplo la vacuna de la neumococo, de la hepatitis B que se coloca dentro de las 24 horas, esa, si no la colocamos ahí, estamos perdiendo esa vacuna, pero la recuperamos dentro de la pentavalente. O sea, podemos recuperar varias vacunas, ¿sí? Sí. Esa sí no se coloque en el tiempo que era indicado. Mira, eso me pasó hace poquito con un paciente, el hijo de un amigo. La mamá del niñito, cuando salieron de la clínica, no le pusieron hepatitis B, pero lo que tú dices, no lo pudieron poner en esas primeras 24 horas, pero a los 2 meses se va a recuperar. Exactamente, ¿sí? Sí. Y otra de las que también a veces no te ponen inmediatamente en algunas clínicas, que es la de la BCG, pero te dicen que los primeros 28 días sí la puedes poner. O sea, tienes que acercarte al centro de salud. Exactamente. La BCG, si por A o B motivos no hay en un centro de salud o no hay en un hospital, le podemos recuperar antes de que el niño cumpla 1 año.
¿Ya? un año. Tienen esa ventaja de De poder colocarle. en algún Sí. momento. ¿Qué es lo que pasa? Es que por lo general es en el transcurso de ese tiempo vamos a tener un riesgo de que ese niño se enferme. Claro, porque va a ¿No? estar expuesto frente a algún paciente, pero Eh, como no estás vacunado, tu exactamente. respuesta va a ser diferente, va a ser Eh, más demorada porque no vas a tener toda la reacción que te está induciendo, de nuevo digo la palabra inducir, la vacuna directamente. Aquí exactamente. tengo Diego Salazar, saludos desde Ambato. ¿Cuál es la mejor técnica para que las vacunas no duelan tanto? Sí. Bueno, la mejor técnica, la que yo Sí, aplico siempre, es hacerle juegos a los niños, ¿sí? ok, Es hacerle juegos es a los niños, distraerles, que cojan esa confianza, que no se sientan tan con ansiedad, ¿sí? Y que las madres siempre le tengan, siempre le sostengan a ellos, ¿sí? Porque no es lo mismo que les acostemos en la camilla y le sostengamos duro, o sea, vamos a causar un trauma, ¿no? claro. Pero si los padres le están sosteniendo, van a sentirse en una zona de confort, ¿sí? Que le van a proteger a ellos, ¿sí? Y créanme que las vacunas, los niños no lloran para eso. Claro. Y bueno, yo te voy a decir lo que yo creo, ¿ya? Sí, Porque a veces uno ve en Instagram, en el TikTok, el señor que te va jugando, pam, pam, esa, pam, pam, sí. y el niñito no se entera, plum, y le ponen, ¿sí? Pero la mayoría de los niñitos no están así, ¿ya? Pero como tú dices, lo ideal es que el niño se sienta cómodo en una zona de confort, que generalmente es en los brazos de la madre, esa es la zona de confort más confortable que vas a poder encontrar a esa edad. Otra que también yo veo es que le dan de lactar. Le dan de Le lactar. dan de lactar, el niño está comiendo, pum, le pinchan y no ves ese problema. Y en caso de que no se porte bien, de que venga así ya mal, medio Es rebelde el medio niñito. rebelde. O sea, la cosa es tratar de centrar en el entorno es el niño, ¿sí? Conversar con él, ¿sí? Y se explicarle todo, porque si nos ponemos, él viene bravo, viene Negado. que no quiero, no quiero. Y si nosotros le comenzamos esa sujetada para esa aplicación de la vacuna, le va a doler el doble Doble. al niño, ¿sí? Claro. Tenemos que centrar en el mundo de él y hacerle explicar por qué le es bueno esa aplicación de la vacuna. Entonces, cuando vengan a poner vacunas, pregunten por el licenciado John, ¿sí? Con todo gusto, Que sí. ya tiene ya todo su arte para que el niño se deje vacunar o permita poner sus vacunas. Aquí tengo una pregunta de Rita Márquez, manda saludos desde la Magdalena y pregunta cómo podemos agendar una cita y le digo, bueno, Rita, puedes agendar a través de dos medios, a través del número de WhatsApp 096-034-2341 o directamente en la página web www.clinicamedicalconq.com, ¿sí? O también te puedes suscribir a nuestro canal. En el canal de WhatsApp vas a ver Doctor Coro, mi pediatra, o en este canal de YouTube donde vas a poder ver Clínica Médica como un canal dentro de YouTube. Hoy queremos decir que tenemos un sorteo cortesía de Ordesa. Vamos a sortear un VitaFoss Junior. VitaFoss es una fórmula diseñada con proteínas y vitaminas junto con minerales. Generalmente lo usamos en niñitos que no crecen bien, que son bajitos de peso, pero tienen muchas indicaciones que los pediatras podemos tener esto como un aliado para la recuperación nutricional de nuestros niños. Contiene 14 vitaminas, contiene 13 minerales y esto a la hora adecuada, que generalmente es la dosis, es un vaso en la mañana o un vaso antes de dormir. Esto hace que el niñito recupere mucho de lo que necesita para su estado nutricional. También quiero decir que Clínica Médica está ubicada en la ciudad de Quito, en el sector de La Pradera, y tenemos varias especialidades. Tenemos pediatría general, alergología, endocrinología infantil, tenemos dermatología y se nos unió una hematóloga. Además tenemos cirugía infantil, traumatología infantil con el doctor Edwin Valencia y además especialidades de apoyo. Tenemos nutrición infantil, tenemos optometría y ahora vamos a contar con un departamento de vacunación. Entonces, John, vamos a seguir. Isabela Castillo, saludos desde Loja. Saludos, doctor Coro. Una pregunta para su invitado. ¿Qué deben hacer los enfermeros durante la colocación de la vacuna para que el proceso sea seguro? Ya. ¿Sí? En este punto nos tenemos que ir desde que el paciente llega,
¿sí? Por lo general hubo es un caso donde me llegaron dos gemelos, los dos primeros apellidos y el primer nombre, ¿sí? Claro, Y ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí vienen en las confusiones, ¿no? sí, Es en la cual le vamos es aplicar diferentes vacunas, no puede ser uno de, es el caso. O sea, ¿qué es lo que pasa? Primero tenemos que identificar cuál es el paciente es a la cual le vamos es aplicar esa vacuna. También es muy importante ver los antecedentes médicos de ese paciente, si se le puede es aplicar la vacuna o no se le puede es aplicar, ¿sí? Luego, muy importante, y esto siempre donde los enfermeros tenemos que saber ver si la cadena de frío es en lo correcto. Sí, porque si no está esa una temperatura que no es, le vamos a aplicar es un medicamento o la vacuna que no que no está vale. es en condiciones correctas, ¿sí? El lavado de manos siempre, ¿sí? Sí. Siempre, nunca puede faltar ese lavado de mano, es en la aplicación de la vacuna o es en en cualquier procedimiento, ¿no? Ver que la zona en la cual le voy a aplicar es el indicado, como por ejemplo, no le vamos a colocar una vacuna que es vía subcutánea, porque hay vía subcutánea, vía intradérmica y vía Intramuscular. intramuscular y vía oral. Sí, una que sea vía subcutánea, le vamos esa colocar vía intramuscular, vamos a provocar ahí, se le sabe, sí, vamos a provocar es una reacción, es un efecto que no es, sí, y puede pasar muchas complicaciones, créanme, sí. Observar después de la vacuna, sí, cuáles son las reacciones del paciente, sí, son las reacciones que nosotros vamos a esperar después de la aplicación de la vacuna, sí, todas las maneras seguras. Mira, ahí me fuiste diciendo varias cosas y sí recuerdo, uno, se llaman práctica segura. La Exactamente, identificación correcta del del paciente, paciente, sí. hablamos siempre de tres criterios inequívocos. ¿Cuáles son? Fecha de nacimiento, porque no varía. Fecha de nacimiento, mi día es tal día, ese no va a variar nunca. Nombre y apellidos no deben variar, pero en caso de los gemelos, quizás el primer nombre es el del Sí, abuelo y el segundo nombre es cambia. el de cada uno, pero se llaman Armando, Tan, los Sí, apellidos iguales y puedes tener variación. Y el otro número que no debe de cambiar puede ser el número de cédula. ¿Sí? Es raro que te cambie el número de cédula, pero bueno, no se debe usar criterios que puedan variar, por ejemplo, fecha de ingreso, número de historia clínica, porque los números de historia clínica dependen de cada lugar donde esté el niño, por exactamente. eso se usa como número de historia clínica única, el El número de número de cédula. cédula, sí. ¿Sí? Otra que hablaste, que es una práctica segura también, es lavarse las manos. ¿Sí? Lavarse las manos ya se sabe que disminuye los riesgos de otras infecciones y además va a darte a ti la seguridad de que estás aplicándolo bien, no estás haciéndole daño a ese paciente. Y una de las cosas que también hablaste son los días correctos dentro de la enfermería, si es el paciente correcto, la dosis correcta, en el lugar correcto, y así vas completando todas tus Exactamente. prácticas seguras. Entonces, aquí tengo otra pregunta de Sofía Guamán, saludos desde Carcelén. ¿Por qué algunas vacunas se aplican, justo lo que ibas diciendo, en una dosis y otras en varias dosis? Ya. Por lo general, vacunas que se aplican en una dosis, como por ejemplo la fiebre amarilla. Es decir, con una sola dosis está cubriendo el 100% o el 95% de la inmunidad para que te prevenga de esa enfermedad. Y como fue que ya mencionamos en antes, la DT necesita 5 dosis para que Cinco, cubra el imagínate. 100% de la inmunidad. Esa es una de las gran diferencias por la cual se coloca una y otras sí necesitan un refuerzo luego. A ver, aquí siempre les decimos a los padres, ¿no? Que tengan en cuenta que hay varias dosis, hay una dosis. Mencionaste algo que, que a mí me dejó pensando, por ejemplo, cuando me hablabas de la fiebre amarilla, casi no existe fiebre amarilla. La gente no sabe qué cosa es la fiebre amarilla. Te voy a dar una cosa histórica. En el año 2007, cuando yo empecé a estudiar en pediatría, Mm. en las instalaciones donde estaba el pediátrico donde yo estudié, pero hace 100 años atrás, es decir, 1890, un señor llamado Carlos J. Finlay hizo en ese lugar los estudios de la fiebre amarilla, es decir, él demostró que el mosquito era el vector, porque hasta ese entonces las personas padecían la fiebre amarilla, morían de todas las complicaciones de la enfermedad, pero no sabían que se transmitían. Pensaban que eran contacto persona a persona y en cambio era el mosquito. Imagino que, Pero eso exactamente. no se sabía en ese entonces. Bueno, ahora la fiebre amarilla tiene vacuna. De hecho, hay algunas zonas endémicas
que te exigen el carnet de vacunación y que tengas puesto la fiebre amarilla para poder viajar a ese tipo de zonas. Aquí tengo otra pregunta y esto, Ricardo Zambrano, saludos desde Guayaquil, licenciado. ¿Por qué algunas vacunas se colocan en el brazo y otras en la pierna? Ya, por ejemplo, vámonos en los niños. Si es un bebé de 4, de 6 meses, las vacunas es intramusculares, donde tenemos más zona de músculo, ¿sí? Que es en las piernitas. ¿En qué región? Es en el vasto externo de la cara es anterolateral, ¿sí? Y por eso vamos a colocar a esas edades vía es intramuscular en las piernitas, ¿sí? Y vía subcutánea es en el bracito que le podemos ya colocar. Ahora, ¿por qué no le colocamos esa a un niño de 5 años es en la pierna? Porque como queda con es un dolor leve, le va a interferir en sus actividades. Ya comenzamos es en los bracitos, ¿sí? Esa es la principal diferencia, ¿sí? Sí. Porque se coloca es en las piernitas y otra es en los bracitos. Mira, esta pregunta no me la han hecho, pero te la voy a hacer. ¿Por qué la BCG, si la vacuna del nacimiento deja la huella? Ya. Lo principal, lo general, porque es una vacuna que se coloca vía es intradérmica, ¿sí? Sí. No se coloca vía es intramuscular y como está es en el contacto, ya la piel le va a provocar que quede la marca, ¿sí? La Sí, costra, ¿no? cuando me preguntan eso, mucho preguntan eso en la consulta, es que, por ejemplo, viene el niñito y que ya tiene el control del mes o el de los 2 meses y todavía tiene una marquita que no está todavía bien sanada. Como todo, hay personas que cicatrizan un poquito más rápido que otros, otros dejamos una huella un poquito más que otros, pero también hay que decir que lo normal es que deje marca. Lo normal es Exactamente. que se haga como una vesiculita, una ampollita, que eso después se va haciendo como una costra, como una escarachita, y eso al final va a dejar cierta marca. Yo recuerdo como en los años 80 que no había todavía una masificación de los carnets de vacunas y cuando tú llegabas a ciertos países había que enseñar el La marca bracito. Si no tenías la marca, te tocaba la vacuna de nuevo. otra vez. Entonces sí era importante tenerla y saber dónde estaba, porque a veces está en el lado derecho. Me ha pasado también que no está en el lugar que tiene que estar, están en el otro brazo, o incluso recuerdo un paciente que la tenía mucho más arriba, parece que se movió, y donde le pusieron, que por acá arriba tenía su vacuna de la BSG. Entonces, ahora queremos recordar que si tienen alguna pregunta, la pueden dejar aquí en los comentarios del programa, porque todas van a ser respondidas por nuestro licenciado John Segura. Aquí tengo una pregunta. Esteban Proaño, saludos desde la ciudad de Guatemala. ¿Las vacunas pueden hacer que mi bebé se enferme? Esto es una de las preguntas, bueno, yo dije más un mito que otra cosa, pero es una pregunta muy frecuente. Exactamente. Bueno, hay que recordar que en un día, si es en la cita que usted le lleva a su niño, puede recibir 2, 3, 4 vacunas en el mismo instante. Y hay que tener eso en cuenta que es el sistema es inmunológico, es el cuerpo del niño, capta es a diario gérmenes, virus, parásitos, ya las bacterias, ¿no? Y no le va a causar ninguna reacción si recibe, no, porque le vamos a colocar 4 vacunas, 3 vacunas, van a aumentar las reacciones del niño. No, eso nada que ver, ¿sí? Le puede colocar las vacunas que sean es necesario en el día y no se va a enfermar el niño, Mire, yo ¿sí? creo que esta pregunta viene también por todo lo que sucede alrededor del evento de la vacunación. Por ejemplo, hoy justo en la consulta, el último paciente que atendimos en la mañana, el papá decía que le pusieron el día 11 de febrero, le pusieron la influenza. El Sí. niño tiene 11 meses tiene. Y le pusieron el 11 de febrero la vacuna. Y que ya hoy tenía gripe. Él asociaba a que la vacuna de la influenza le había producido la gripe que tiene hoy. Y yo le decía, papá, no es la vacuna la que te provoca la gripe, sino que es la edad que tiene, que es una edad muy común que tengan gripe. Es una edad donde más o menos lo normal es tener gripe una vez al mes. Y esta era la gripe que le tocaba a estos días, no era la que le produjo la vacuna. Como resumen, la vacuna no da, no desarrolla la enfermedad Exactamente. y sí son seguras para poner, porque a veces dicen, bueno, yo no quiero que tenga una gripe más. Piensan que solo va a dar una. No, es que te va a proteger todo el tiempo. Ya tú lo conversabas, de 6 a 8 meses vas a tener unos anticuerpos suficientes para defenderte
frente al virus de la influenza, que por cierto, cuando te da esa gripe, no es normal. Hay un dolor muscular importante, es una de las causas de ingreso más frecuentes en los menores de 2 años, ¿sí? Por neumonía viral sobre todo. Ahora, aquí veo que nos manda saludo May Encalada desde Guayaquil. Y tengo otra pregunta. Ania Ramírez, saludos desde Ibarra. Si mi hijo fue vacunado, ¿puede contagiar a otros de la enfermedad? Creo que esta es otra de las cosas que íbamos conversando. Es más mito. Si te vacunan de algo, se supone que si tú no vas a padecer la enfermedad, porque no te estamos produciendo la enfermedad, si te estamos induciendo una respuesta, no vas a transmitir esa enfermedad. Pero seguro que eso nos preguntan muchas veces, ¿sí? Entonces, si el niñito está vacunado, sí puede ir a clases, sí puede ir a guardería, porque a veces dicen, bueno, ya vacunaron, lo llevo o no lo llevo, porque quizás temen contagiar a otros, ¿no? Aquí tengo Héctor, saludos desde Lima, Perú. ¿Es necesario vacunar a mi hijo si está lactando y recibe anticuerpos directo de la leche materna? Es decir, a través de la leche materna se reciben anticuerpos, pero ¿qué crees? Eso hay que recordar que la leche materna prácticamente no está, es protegiendo exclusivamente hasta los 6 meses de edad, pero hay esas enfermedades que aunque le esté dando de lactar, le refuerce su sistema es inmunológico del bebé, de ley necesita la aplicación de las siguientes vacunas. ¿Por qué? Porque está es en una edad donde va a ser más vulnerable a contagiarse, ¿no? Tiene que colocarse. Entonces, estamos de acuerdo que el esquema de vacunación es el refuerzo, que no es tan natural, ¿sí? Porque ahí está la manipulación del hombre a través de poder extraer el tipo, como ya conversaba, la inmunidad pasiva y activa, ¿sí? Más allá de la leche materna. La leche materna también se considera una vacuna, ¿sí? Porque se supone que a través de ella estamos recibiendo los inmunidad también. Exacto. Son anticuerpos que la mamá nos está ofreciendo de toda su, voy a decir algo como de sus recuerdos inmunológicos, es decir, de todos los anticuerpos que tiene mamá a través de la leche materna están pasando. Hay, por ahí en algún capítulo tenemos grabado del valor inmunológico de la leche materna, es decir, todo el aporte que la leche materna le ofrece a esos niñitos. Pero sí, si el niño está amamantando, independientemente de esto, va a tener que recibir todo el esquema de vacunación. Ahora, hay una pregunta acá que nos hace Sandra Cuello. Saludos desde Puerto Viejo. ¿Las vacunas pueden causar autismo? Mira, yo te voy a decir, el tema del autismo es un mito. Ahora el autismo hay que analizar varios factores porque ahora están muchos más casos de lo que había pasado quizás hace 20 o 30 años. Pero la realidad es que la vacuna no produce autismo. Pero ¿de dónde sale este mito? El problema es de dónde sale el bulo, el comentario. Es que en algún momento, estamos hablando del año 98, la revista Lance, que es una de las revistas más prestigiosas dentro de la medicina, sacó un estudio. Yo me acuerdo del nombre del doctor, se llama Wockenfield. Wockenfield saca un estudio de 12 pacientes, es decir, de 12 niños que le habían puesto la vacuna y había demostrado que tenía una relación directa con el autismo y la vacunación. Primero que después se demostró que Wockenfield tenía conflictos de interés. Él necesitaba poner algo para dejar de poner cierta vacuna para llamar la atención sobre otro y el tema del autismo fue el que él escogió para esto. Otra de las cosas que se demostró que un estudio de 12 pacientes no quiere decir que eso esté con una evidencia científica suficiente porque en meta-análisis o estudios mucho más grandes se comprobó que no. Y esto le costó, por ejemplo, le costó el título médico a Wockenfield, la licencia para poder ejercer, fue retirada. Le costó unas disculpas públicas a la revista, porque si era una revista prestigiosa debieron haber hecho algún estudio más profundo. De hecho, a partir de ahí se modificaron estándares para publicaciones científicas, porque antes tú podías pagar y te publicaban. Y no venía por ahí, ¿sí? Y obvio, después de esto vino un boom que no sé cómo decir, bueno, después vino un boom antivacunas, porque obvio las mamás estaban preocupadas porque esto podía traer, más allá de un beneficio comprobado, podía traer algo como el autismo, que en ese entonces era algo que todavía no estaba tan estudiado y le tenían un poquito de miedo, de respeto, sobre todo la parte de los doctores. Entonces, la evidencia científica demostró que no
no tiene nada que ver los niños con autismo con el esquema de vacunación. Las vacunas son 100% seguras, hay que recordar. Y como tú dices, las vacunas siguen siendo unas herramientas de las más seguras para prevenir Muchas enfermedades enfermedades. graves o discapacitantes para nuestros niños. Entonces, tengo acá a Ramsés. Saludos desde Ipiales, Colombia. A ver, ¿puedo vacunar a mi hijo si tiene gripe? Mira, esa es el diario vivir. Sí, por lo general llegan los niños, esas vacunas y me dicen, no, dicen que mi niño está con gripe, está con todo. Hay que recordar que la única contraindicación para que su niño no sea vacunado es que tenga una temperatura de 38 grados para arriba o que sea alérgico a algunos de los Componente de componentes de la la propia. vacuna. Sí. De ahí, si tiene gripe, se puede colocar la vacunación. Cuando yo le digo eso a los pacientes en la consulta, me abren los ojos. Es que no me quieren vacunar, es que me han dicho que no, pero independientemente que te hayan dicho que no o algo, mejor informarse. Si eres licenciado en formación, si tienes un puesto de vacunas en tu clínica o en tu hospital, siempre recuerde que lo que dice John es lo real. ¿El niño se puede vacunar? Si tiene gripe, sí, sí se puede vacunar. Generalmente le llaman gripe a tos y moco. Y Exactamente. por ejemplo, los niños que tienen rinitis alérgica se pasan casi todo el año con tos y moco. Entonces es muy difícil que esté libre de síntomas para poder eh, vacunarlo. Es decir, creo que sí lo vas a necesitar. Entonces, algo importante, algo muy importante. Primero, si es posible que lo revise el pediatra y te va a dar el visto bueno, literalmente, de si puede o no se puede. Si tienes dudas, llégate al departamento de vacunas y que te den la respuesta oficial. Entonces, Jessica M., saludos desde Calderón. ¿Es verdad que las vacunas sobrecargan el sistema inmunológico del niño? Como ya lo mencioné, es cenante. Sí, su niño puede recibir varias vacunas y no va a sobrecargar su sistema es inmunológico. ¿Por qué? Porque es un diario vivir, que van a estar en contacto con gérmenes, con virus, con bacterias, ¿sí? Y el sistema está capacitado para todas esas enfermedades, se puede decir, ¿no? Sí, yo creo que es un mito también, porque no es que sobrecargas nada, es decir, que le estás Exacto. dando en el periodo adecuado, que está demostrado donde más beneficio es para el niño, que tú le estás dando controladamente este tipo eh, de, de inmunidad, ¿no? Ahora, una cosa que sí me llama la atención cuando te dicen que se sobrecarga la inmunidad, no, no hay un sobrecargo, no existe para nada hay un sobrecargo de la inmunidad en estos niños. Aquí tengo una pregunta de Rubén Tobar, saludos desde Guamaní. ¿Cuál es la diferencia entre las vacunas obligatorias y las pagadas? Esto es una buena pregunta porque a veces te dicen, mire, ya yo cumplí todo lo que dice el carnecito de vacunación, pero me dice el doctor o me dice una vecina de que hay unas extras. No, exactamente. Por lo general siempre tenemos que cumplir con ese el esquema de vacunación. ¿Por qué? Porque se está basando es al perfil es epidemiológico tanto es el país o de la región, ¿sí? Que son las enfermedades es en la cual pueden causar es un brote, es una epidemia por lo frecuente, pero no quiere decir que las otras vacunas no sean es necesarias. Es en este punto se ve bien, es un criterio médico, ¿no? ¿Por qué es importante es en cierta edad colocarle tales vacunas? Por ejemplo, la hepatitis B, la meningococo, sí, pero las dos, tanto pagadas y no pagadas, las gratis, se puede decir, es importante, ¿no? Claro, yo siempre les digo, si existe vacuna, es por algo. Nadie Exactamente. va a gastar un presupuesto, un tiempo de unos científicos, porque lo que las inventan o las producen son científicos inicialmente y después viene la industria farmacológica de atrás, por gusto. Es decir, te van a hacer una vacuna porque esa enfermedad puede traer una complicación, puede traer algo discapacitante generalmente o severo para los niños, sobre todo las que tienen que ver con los niños. Entonces, sí existen, quiero dejarlo claro, sí existen vacunas más allá del sistema, del esquema de vacunación Sí, exacto, sí. ecuatoriano actual. En otros países hay otras y en otros países hay menos que las que tenemos acá en Ecuador. ¿Sí? Entonces, quiero mandar un saludo a Andrea J.
manda saludos y pregunta cómo dónde se encuentra Clínica Médica. Bueno, para Andrea, primero un saludo, gracias por vernos y te cuento que Clínica Médica está en el sector de La Pradera, aquí en la ciudad de Quito. Queremos decir también que hoy tenemos un sorteo de un VitaFoss Junior para las personas que interactúen durante todo el programa. Los que más interactúen van a tener el VitaFoss. Aquí hay una pregunta de Javier Bonifaz. Saludos desde Ambato. ¿Por qué debo pagar por vacunas si es que hay otras gratuitas? Y creo que ya le vamos respondiendo directamente a Javier. Bueno, Javier, existe una gran cantidad de vacunas que son gratuitas, que están incluidas dentro del esquema de vacunación para los niños, pero además de esas existen otras, que no quiere decir que no se las deban poner. Se saben que estas otras vacunas cubren algunas enfermedades que no están incluidas dentro de la lista grande que tenemos dentro del esquema nacional, pero sí se pueden poner. A veces me preguntan, y doctor, si no le pongo, ¿qué pasa? ¿Sí? Yo le digo, bueno, pero si supón que tu hijo de grande quiera ir a trabajar a una zona donde sí es endémica esa enfermedad, o simple, te quieres ir de vacaciones a un lugar, porque a veces vas a esperar que sea adulto, ¿no? A veces tú te llevas de vacaciones con tu familia y llegas a un lugar donde sí está esa enfermedad. ¿Qué haces? Mejor estar prevenido, estar vacunado contra estas enfermedades. Anaí Pazmiño, saludos desde Quitumbe. ¿Por qué es importante poner la vacuna de la hepatitis A, aunque no es obligatoria? ¿Qué crees? Bueno, hay que recordar lo primero que es la hepatitis A, sí, lo cual ese hepatitis A es una inflamación de ese hígado, sí, que le va a provocar, esta va a tener síntomas como dolor abdominal, diarrea, náuseas. Ictericia, que es la piel amarilla. Exactamente. Y una de las cosas que yo siempre le digo, bueno, hepatitis A hoy por hoy es poco frecuente. Dentro de todas las enfermedades, bueno, diarrea, gripe, vómitos, son mucho más frecuentes que la hepatitis A. Pero la hepatitis A tiene algo, generalmente es por brote, es alguien que no se lavó bien las manos a la hora de preparar un alimento. El modo de transmisión es fecal oral, es decir, de heces con manos, que tú te comes el alimento que está contaminado. Y si cae alguien, supongo que sea en un bar, de una escuela, toda la escuela va a caer. Sí, por eso, la mayoría de las personas que manipulan alimentos, los que tienen los puestos de comida, que trabajan en restaurantes, que trabajan en algún tipo de actividad que tengan que preparar alimentos, la hepatitis A es obligatoria para ellos. Exactamente. ¿Sí? Esos son enfermedades, vacunas para los que hacen el tema de enfermedades ocupacionales, ¿ya? Es decir, no es que tú tienes más probabilidad de contaminarte, sí, pero también tienes más probabilidad de contagiar a otros. La hepatitis A generalmente tiene una evolución benigna, pero también puede dejar secuelas en el hígado. O sea, no es tan fácil tener una secuela en un hígado, en algo que después de adulto vas a tener muchos más problemas. Por eso es que sí te recomiendo poner la hepatitis A. Aunque no esté dentro del esquema Aunque regular. no esté dentro del esquema. Y lo otro que te digo es que lleva 2 dosis, ¿sí? Y hay un periodo entre poner una y otra. Aquí veo a Rafaela Menéndez. Saludos desde Ciudad México. ¿Para qué sirve la vacuna del neumococo? Ya, la vacuna es el neumococo. ¿Cuál es la que provoca esa enfermedad? ¿Cuál es la bacteria Streptococcus pneumoniae, ¿no? Sí. Esta nos va a prevenir de enfermedades como la neumonía, la meningitis y la otitis media, ¿sí? Exacto. Mira, cuando yo estudié medicina, la otitis por neumococo era frecuente y daba secuelas, hipoacusia o no escuchabas después. Y era un problema, la verdad. Después que salió la vacuna, hay causas de otitis, son otras, que le limpian los oídos a los niños, que se mojan y no le secan bien, que tienen otro tipo de complicación. Pero ya por neumococo ya es muy poco frecuente que uno vea ese tipo de causas. Aquí tengo otra pregunta. ¿Por qué es necesario el refuerzo de varicela? Pregunta Rania Toledo. Saludos desde Cali, Colombia. Bueno, en este punto lo que vemos es en el esquema regular, la varicela le estamos colocando a los 15 meses. Con una dosis vamos a reforzar el 85 al 90% de las vacunas de la varicela. Pero ahí es un caso especial, ¿no?
paciente o ese niño que no le han dado la varicela, sí, bueno, es un refuerzo de la vacuna. ¿Sí? Exacto. Cuando, mira, yo nací en el 80, en los años 80, 90, cuando a los niños le daba varicela, el virus de la varicela es uno de los virus más contagiosos que hay. Todo el lote del aula cogía varicela. Exacto. Era fiebre alta, unas lesiones en la piel que generalmente dejaban marca, podía tener ciertas complicaciones, por eso es que le hicieron la vacuna. Hoy por hoy es poco probable encontrar infecciones por varicela, sobre todo porque se puede confundir con ciertas enfermedades mucho más banales, a veces fiebre y 2 o 3 granitos en la piel, eso es varicela, pero porque estás vacunado. Pero ¿cómo saber que alguien no le dio después de las dosis que están en el esquema normal? Sobre todo si son niñas que se cuidan un poco más su piel, que dejan marquitas y esas cosas, creo que sí también está indicada poner ese refuerzo, como bien tú dices, en caso de que no haya dado varicela. Entonces aquí tengo la última pregunta que tenemos en el día de hoy. Jime, saludos desde La Pradera, Quito. Doctor Coro, ¿es seguro aplicar varias vacunas en la misma consulta? Sí, no hay ninguna Sí, contraindicación, no le sobrecargan como claro, como están dijeron, brindando. como Sí, preguntaron. sí, no hay ninguna contraindicación. Hay que recalcar que no se le coloca en el mismo sitio, ¿sí? Se le coloca, le podemos colocar dos es en un brazo, dos en el otro, dos en una pierna y dos es en la otra. Se le puede colocar. Sí, lo que sí hay que estar es pendiente con la sintomatología que le va tomando la temperatura siempre, ¿sí? Para no tener es una temperatura mayor a esa 38 grados, ¿no? Entonces, mira, aquí tengo ya el ganador del sorteo. Tenemos a Aileen Mosquera. Así que, Aileen, por favor, comunicarse por interno para hacerte entrega del VitaFost Junior. Y recordar que si tienen dudas sobre este tema, el tema de vacunación, el esquema de vacunación del Ecuador, qué deben hacer, qué medidas pueden hacer antes y después de la vacuna, nos pueden dejar en los comentarios del programa porque el licenciado John Segura va a responder todas sus inquietudes. Entonces, no lo olviden, cada semana vamos a tener este tipo de podcast aquí en Un Mate con el Doctor Coro. Qué gusto tenerte acá, John. Un Sí, gusto, espero un volverte a placer. traer con otra de los temas de interés porque siempre hay preguntas de los madres, los padres, los cuidadores, los abuelitos. Siempre hay preguntas para nuestros pacientes. Exactamente. Es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación, ¿sí? Y espero es aclarar muchas dudas de ustedes, ¿sí? Salud. Perfecto. Así que saludos, nos vemos la próxima semana.